Good morning. We're Jorge and Bremely. I want to invite you to open your Bibles to John 19, verses 28 through 30. I will be reading in Spanish. Let's stand for the reading of God's Word. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Now turn to 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 58. I also will be reading in Spanish. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el ministerio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Muy buenos días y bienvenidos a la iglesia Woodbine. Es un gran placer tenerlos aquí con nosotros este día. Hoy es Domingo de la Resurrección, cuando estamos celebrando la vida, la resurrección de Jesús. Y bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros. Nuestra oración por ti, para mí, es que pueden ver y sentir y experimentar el gran amor que nuestro Dios y Padre tiene para ti, para mí. Y hoy vamos a ver qué significa el hecho que Cristo ya resucitó de la muerte. Y también vamos a ver un poco de su muerte. Ya ves, en las últimas 6 semanas estamos viendo los últimos dichos de Jesús cuando estaba colgado en la cruz. Por ejemplo, cuando lo estaban clavando en la cruz, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. También cuando vio a su mamá, dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y él está hablando a Juan, el apóstol, y dijo a Juan: Y hombre, aquí tienes a tu madre. También Jesús dijo a uno de los 2 ladrones a su lado, que los 2 estaban siendo crucificados, también dijo: Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. La semana pasada vimos cuando Jesús ya casi estaba a punto de morir, oraba a su Padre otra vez y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hoy vamos a ver cuando Jesús dice: todo se ha cumplido. Entonces quiero invitarles que abran su Biblia a Juan capítulo 19. Y antes de ver estos versículos aquí, es una historia breve, ya lo hemos visto en las semanas pasadas. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Te ha tocado en tu vida, cuando has experimentado, has tenido un quehacer, un trabajo, un proyecto en el trabajo, a lo mejor tarea en la escuela, cuando en verdad sentiste: no lo puedo lograr, no tengo la habilidad, ni los recursos, ni el talento, ni el esfuerzo para poder lograrlo? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. De hecho, esta semana tengo una historia muy chistosa. Mis hijos y yo estamos haciendo ejercicio con un vecino que se dice CrossFit. Y para que sepan, estamos guardando la distancia social. Pero en este ejercicio, este miércoles pasado, la verdad era tan difícil que yo sentí en el principio: no lo voy a lograr, no lo voy a cumplir. ¿Y sabes qué pasó? No lo cumplí. La verdad, tiré la toalla después de una media hora más o menos. Era tan cansado que ya no aguanté nada más. No pude. Pero con Cristo, lo que le tocó a él de morir en la cruz, sí lo logró.
De hecho, lo cumplió por completo, 100%. Entonces aquí tenemos en este pasaje, aquí en San Juan capítulo 19, voy a comenzar con versículo 30. Dice así: al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó a la cabeza y entregó el Espíritu. Jesús dijo, todo se ha cumplido. ¿Qué significa esto? ¿Que ya está tirando la toalla? ¿Ya se queda vencido? No, para nada. Cuando Jesús declaró eso, cuando dijo, todo se ha cumplido, es una declaración de victoria. Es cuando vemos alguien que está haciendo un maratón, cuando ya cruce cuando cruce el finish line, ¿cómo se dice en español? Ni me acuerdo. Pero cuando termina la carrera, ¿qué hace? Está lleno de gozo y levanta las manos, ya lo terminé. Es cuando vemos los partidos en el Mundial de Fútbol y cuando alguien se mete un gol y gana el partido, ¿cómo reacciona su equipo? Se levantan y brincan y abrazan y todo eso. ¿Por qué? Porque han ganado. Es lo mismo con Jesús cuando dice, todo se ha cumplido. Es una declaración de victoria. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 3, dice que por el gozo que estaba delante de él, Cristo Jesús sufrió todo en la cruz. Lo rechazó todo, la vergüenza de estar crucificado en la cruz y por el gozo de haber cumplido la voluntad de su Padre. Jesús decía a todo el mundo, a sus discípulos, a la gente que le seguía, dijo a ellos, los decía muchas veces, yo tengo una comida que ustedes no saben lo que lo tengo. Y mi comida es cumplir, es llevar a cabo la voluntad de mi Padre. Ya ves, Jesús vino para hacer varias cosas. Uno es revelar el Padre. Número 2 es glorificar al Padre. Número 3, Cristo vino para morir en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos tener vida nueva, vida eterna. Y también por último, Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre, que es buena, que es santa, que es agradable, es que Cristo viniera y muriera en la cruz. Eso fue la voluntad del Padre. A lo mejor estás preguntando, ¿pero por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? Para ser un buen ejemplo de cómo es sufrir, para ser una buena persona y demostrar a todo el mundo cómo debemos vivir. No, Cristo murió en la cruz porque fue la voluntad de su Padre. Ya ves, la Biblia dice eso, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos que creen en Él no se mueran, sino que tengan vida eterna. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios crea todo, lo visible y lo invisible. Creó las galaxias, los planetas, todos los seres vivientes. Y también la Biblia dice que nos creó nosotros, los seres humanos, como imagen de Él. Fuimos creados a su imagen. Somos tan esenciales, tan valorosos, que Dios nos ama tanto, pero hay un gran problema. La Biblia dice que todos han pecado y que estamos lejos de la gloria de Dios. Lo que significa eso, no solamente tenemos pecados y hacemos pecados, pero somos pecadores. Y cuando dice que estamos privados de la gloria de Dios por ser pecadores, es cuando tiras una flecha al blanco y ya fallas por completo. Ya fallamos totalmente y no hay nada que podemos hacer para arreglar el hecho y la verdad que somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga de pecado es muerte. Eso sí significa que vamos a morir físicamente, pero también vamos a morir espiritualmente y estaremos lejos y alejados de Dios para siempre sufriendo en el infierno. Estas son malas noticias. Es horrible, pero es nuestra realidad. Pero la Biblia también dice que Dios demostró también a nosotros su amor, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. También la Biblia dice que por el hecho que Dios nos ama tanto que Él entregó a su propio Hijo para que todos que creen en Él no se mueran, sino que tengan vida eterna. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice, si confesamos que Cristo es el Señor y que creemos en nuestros corazones que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos.
Y la Biblia dice, si sí confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La única persona que nos puede perdonar es Dios mismo. Y Él nos perdona a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Ya ves, Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que se muriera en la cruz para que nosotros podríamos ser salvos. Y para ser salvos y perdonados de nuestros pecados, tenemos que confesar que Cristo es Señor y creer en nuestros corazones que Dios lo resucitó de entre los muertos. Porque la Biblia dice, es muy claro, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe, nuestra esperanza sería inútil. En vano estaríamos. Y recordamos su muerte en la cruz. Y cuando dice Jesús aquí, todo se ha cumplido. Son las buenas nuevas porque Él está llevando a cabo la voluntad de su Padre. Está muriendo, está derramando su sangre para que tú y yo pudiéramos tener y recibir la vida eterna. Pero no se quedó colgado en la cruz, ni se quedó en la tumba. Pero 3 días después, domingo en la mañana, Cristo resucitó. Y por el hecho que Él resucitó, ya Él tiene la victoria no solamente sobre el pecado, pero también sobre la muerte. Y la Biblia dice que Cristo mismo tiene las llaves de la vida y la muerte en sus manos. Lo que esto quiere decir es que Él es el Señor, es el dueño de la vida. Él es el gran juez, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador. Entonces la Biblia dice que cuando Él dice todo se ha cumplido, Él terminó la voluntad de su Padre. Rápidamente, si quieres abrir tu Biblia a 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo habla de esto, acerca de que nosotros, ¿qué quiere decir la resurrección? La resurrección significa esto. Aquí en capítulo 15 de 1 Corintios, voy a leer unas pocas palabras, comenzando aquí en versículo 53, dice así. Porque lo corruptible tiene que revestirse con lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Ya ves, nosotros sin Jesús somos mortales, vamos a morir físicamente. Pero cuando creemos en Cristo, vamos a ser revestidos con lo inmortal, con lo incorruptible. Y dice aquí, cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y luego aquí en versículo 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Ya ves que por el hecho que Cristo murió y resucitó, cuando creemos en Él, tenemos la gran victoria. Y por eso celebramos Domingo de la Resurrección, porque no solamente recordamos que Cristo resucitó, pero adoramos que ya está vivo hoy en día. Y un día Cristo va a volver, Él va a regresar por los suyos. Y yo te quiero invitar, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, que hoy mismo, que lo confieses a Él, que Él es el Señor, que entregas tu vida a Él como Señor y Salvador y que lo sigas. Porque la Biblia nos promete que cuando creemos en Cristo, ya seremos hijos de Dios. Y para terminar, para todos que ya creen en Cristo, que ya son sus hijos y sus hijas de nuestro Padre Celestial, aquí en versículo 58, hay un versículo 58 aquí de 1 Corintios, hay un gran ánimo y es un mandamiento para nosotros. Dice así, por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Estamos viviendo en tiempos muy distintos, muy diferentes, con tanta incertidumbre, con todo lo que está pasando con el virus. Ya estamos en las casas, ya la vida no es como era hace un mes. Pero quiero animarles, es como los apóstoles en el barco y ya llega la tormenta y el viento y las olas llegan, tienen tanto miedo. Y luego ven a Jesús caminando sobre el agua y tienen tanto miedo. Y Pedro les dice, Señor, si eres tú, dime que te venga. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. Ya estamos viviendo en tiempos inesperados, con tanta incertidumbre, tanta ansiedad, con el virus, con tantas cosas. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos. Es una tormenta.
Pero te quiero animar. Cristo nos está animando que nuestra mirada esté en Él, que nos mantengamos firmes e inconmovibles, que progresemos siempre en la obra del Señor, porque no es en vano, que permanezcamos firmes en la fe, que seamos valientes y fuertes y que hagamos todo con amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Recordamos que este gran día es el día que recordamos que Cristo resucitó. Él es el Señor de la vida. Él vive para siempre. Dios te bendiga. Que tengas muy buen día. Cristo te ama.